Hola, soy Karen Lely Cortés Martínez, soy actual estudiante de la Universidad México-Americana del Norte, curso la materia de nosología con el doctor Basilio Briceño Rodríguez. El tema de hoy es fractura expuesta. Tenemos como definición que es una pérdida de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio exterior, y sean visibles o no los extremos fracturados, y la herida está en comunicación con el foco de la fractura. Tenemos una clasificación, en este caso la grabación de Bustillo y Anderson. Esto nos va a ayudar a saber qué tipo de fractura es y cómo abordarlos. El grado 1 es una lesión cutánea de 1 centímetro o menos, es muy limpia. No hay desnudamiento perióstico, probablemente está dentro o fuera. La mínima contención muscular, fracturas transversas simples u oblicuas cortas. Después tenemos el grado 2. La laceración es más grande de 1 centímetro, extensa de los tejidos blandos, hay colgajos o avulsiones. Hay escaso desnudamiento perióstico, hay componente de aplastamiento de mínimo o moderado, y las fracturas son transversas, simples u oblicuas cortas con mínima con minución. El grado 3A, bueno, el grado 3 se va a diferenciar en 3A, 3B y 3A. El 3A es una herida cutánea de más de 10 centímetros, es una extensa laceración de tejidos blandos y una adecuada cobertura ósea. El 3B es una extensa lesión de los tejidos blandos con desnudamiento perióstico y exposición ósea. Este suele asociarse con contaminación masiva y requiere cobertura con colgajo. Y la última, el grado 3C, es la lesión con una lesión vascular que requiere reparación. Dentro de las fracturas expuestas existen, bueno, complicaciones. Las generales son shock, trombosis venosa profunda, embolia profunda, coagulación am, intravascular diseminada, embolia grasa, tétanos y gangrena gaseosa. Eso es según el lugar. Y dentro del lugar, las regionales es la fractura abierta, la lesión del paquete vasculonervioso, em, infección, alteración de consolidación, retardo o pseudoartrosis, alteraciones de crecimiento longitudinal del hueso y necrosis vascular. Y según el tiempo, tenemos las iniciales, que es una fractura abierta, heridas de piel, heridas musculares y lesión de nervios. Los precoces, bueno, pues la gangrena gaseosa, embolia grasa y las tardías tenemos como retardo de la consolidación o pseudoartrosis. Dentro de la etiología tenemos que es predominante en el sexo masculino entre la tercera y cuarta década de vida. Esto le va a atribuir en gran medida a los accidentes en tránsito, ya sea choques o atropellos, agresiones, ya sea heridas por arma de fuego o caída de las alturas. También tenemos aplastamiento por maquinaria, contunción en mano, mm, herida por machete y agresión por terceras personas tenemos. Bueno, dentro de la etiología tenemos ya sea un mecanismo directo o un indirecto. El, el directo se produce por el impacto en un lugar y de la fuerza responsable. Y el indirecto es como que por cierta distancia del lugar de traumatismo, por concentración de fuerzas de dicho punto. Tenemos, por ejemplo, el golpe con bat directamente en el antebrazo, y el otro pues una caída donde se apoya con el brazo y bueno, está ahí fractura. En la prevención, pues no se puede prevenir caerse, pero sí podemos minimizar el riesgo, que es los zapatos cómodos, solo antideslizante, y dentro de la vida cotidiana podemos también tener una alimentación rica en calcio, vitamina D. Evitar el consumo de alcohol y el tabaco, porque estos disminuyen la ansiedad de los huesos. Evitar vida sedentaria, ejercitarse, eh, y visitar al médico para conocer el estado real de la salud.
Dentro de los signos y síntomas, bueno, son muy específicos porque la extremidad o la articulación está visiblemente fuera de lugar, hay hinchazón, hay hematoma y hay sangrado. Obviamente la visibilidad del hueso, hay exposición de hueso óseo y pues dolor intenso. En el diagnóstico, bueno, vamos a tener dentro de la anamnesis, vamos a por historia clínica, cómo, dónde, cuándo ocurrió el accidente, si hay existencia de otras lesiones a la exploración, examen físico y bueno, para conocer cómo es la fractura, unos rayos. En el tratamiento tenemos En el tratamiento tenemos que como manejo inicial debe constar con el degradamiento de la herida local que sea adecuado para limpiar y bueno, degradamiento de todo el tejido necrosado. La, realizar una profilaxis antitetánica y para el lavado se recomienda al menos el uso de 3 litros de solución fisiológica, en el caso, bueno, grado 1, en el grado 2, 6 litros y grado 3, 9 litros, lavado obviamente vigoroso con jabón y con la solución. Dentro de la profilaxis antitetánica tenemos que es de a los 2, a los 4, a los 11 meses, bueno, esa es la vacuna hexavalente. De los 4 a 6 años es la vacuna de DTP o a los 13 años es la vacuna TD y una dosis adicional. En el tratamiento farmacológico tenemos que, bueno, debe de ser antes de las 6 horas por los gérmenes. Recordando que después de las 6 horas, según Friedrich, es de que los tejidos, los gérmenes profundizan los tejidos. Entonces tenemos que en el grado 1 y en el grado 2 se debe de cubrir contra gérmenes gram positivos utilizando cefalosporinas de primera generación. Por ejemplo, una cefalocina de 2 gramos intravenoso en el ingreso y se continúa 1 gramo cada 6 u 8 horas intravenoso durante de las 24 a 48 horas. En el grado 2 tenemos que se va a hacer contra los gérmenes gram positivos y gram negativos con cefalosporinas de primera generación. Y se agregan igual aminoglucósidos, en este caso la gentamicina de 160 miligramos al día durante 48 a 72 horas. Y la sospecha de anaerobios, por ejemplo, lesiones en ambiente agroganadero, cefalosporinas de primera generación, aminoglucósidos y se le agrega penicilina en dosis elevadas, ejemplo de 10 millones de unidades por día. En un caso clínico tenemos que es una mujer de 43 años, acudió al servicio de urgencias tras sufrir una caída causal sobre su hemicuerpo derecho. Como antecedentes de relevancia destacan aneurisma crónico e intervención de fractura petrocantérica petrocantera del fémur izquierdo. En la exploración física, la paciente presentó dolor, deformidad de nivel del antebrazo, eh, impotencia funcional. La deformidad es nivel brazo y antebrazo. Mi exploración neurovascular tal fue normal. Se realizaron estudios de imagen radiológicos, además fueron descartadas las lesiones asociadas presentando varias fracturas. La fractura fue metafisodiafisaria proximal del número continuo con minuta derecha, fractura del olecranon y cabeza radial tipo 3, equivalente a una fractura de Montegia y una fractura de radio distal articular asociada con una fractura del cúbito cóncavo. Posteriormente se le fue indicado un tratamiento quirúrgico donde se tuvo que realizar una correcta planificación preoperatoria valorando el estado general del paciente, el estado de las partes blandas, la colocación del paciente en quirófano, el tiempo de isquemia y sobre todo el orden de la síntesis correcta. En el, en la tras una profilaxis antibiótica de gentamicina, es grado 3, entonces se tiene que utilizar la cefalosporina de primera generación, en este caso la cefalocina 2 gramos en vía intravenosa en ingreso, se lo continúa con 1 gramo cada de 6 a 8 horas
igual intravenosa, las próximas 24 a 48 horas. Bueno, fue la profilaxis antibiótica y aparte se le agrega la gentamicina, 160 miligramos al día con anestesia general. Se le colocó a la paciente en decúbito supino con cabecero inclinado de 30 a 45 grados y control mediante radioscopía. Se procedió mediante abordaje transdeltoideo a la reducción cerrada y fijación mediante clavo intramuscular de 200 milímetros sobre 8 milímetros de la fractura del húmero. Posteriormente se realizó el abordaje del radio y cubital distal, reducción y síntesis con placa de ángulo de fijación de radio distal y cúbito distal con una mini placa de 7 orificios. Se sintetizó en segundo lugar el antebrazo distal, ya que es clave la integridad de la articulación radiocubital distal para valorar la dinámica del codo cuando se va a realizar la artroplastia de la cabeza radial, debido a la influencia de la articulación radiocubital proximal y capitelo radial. Finalmente, mediante abordaje posterior del codo, se realizó una síntesis de fractura del olecranon con placa y exterior de la cabeza radial con implantación de prótesis. El control dinámico de rango de movilidad y estabilidad fue correcto en un tiempo total de isquemia de 100 minutos. Total de la cirugía fueron 2.5 horas. Tras la operación, el paciente no presentó complicaciones, la evolución fue favorable y comenzó la rehabilitación a las 2 semanas. Y a las 18 semanas de la cirugía se presentó sus fracturas ya consolidadas y una puntuación de cuestionario DASH de 1.6 y la movilidad completa indolora. Aquí es importante recalcar la profilaxis, porque al momento de ser obviamente expuesta a la herida se puede pues infectar y más que nada en qué lugar sucede ese tipo de accidentes. Otra cosa es otra cosa cabe recalcar que dentro de las fracturas expuestas es quirúrgico el tratamiento, meramente quirúrgico. Y bueno, ya sería todo de fracturas expuestas. Gracias.